Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi gone down. Se compone la canción más controversial de Nina Simone, Mississippi Goddam, como respuesta al asesinato de Medgar Evers y el bombardeo en una iglesia bautista que mató a 4 niñas afroamericanas. Era su forma de responder a la violencia racial a través de su música. La canción fue rechazada en varios estados del sur por ser un desafío directo a los racistas y a la vez incitar a los afroamericanos a crear cambios. La música y la realidad. Presentamos en Vinyl Station Mississippi Goddam, una toma del descaro humano. Medgar Evers nació en Decatur, una ciudad segregada de Mississippi, el 2 de julio de 1925. De niño había resentido la deferencia con la que esperaban que tratara a los blancos, y en 1945, tras haber servido en el ejército estadounidense y haber obtenido varias medallas durante la Segunda Guerra Mundial, Evers regresó a un país que le negó sus derechos de ciudadanía en las urnas. A lo largo de su carrera como activista por los derechos civiles y líder de la NAACP, siglas de la National Association for the Advancement of Colored People, o en español como Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Evers se convirtió en el blanco de quienes querían defender el statu quo racista del sur de Estados Unidos. Tras graduarse de la universidad en 1952, Evers empezó a trabajar como corredor de seguros en Mississippi. Mientras viajaba por el estado, organizó nuevas ramas de la NAACP. En 1954, unos meses después de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Brown contra la Junta de Educación, que declaró inconstitucional la segregación racial en los colegios públicos, Evers se presentó voluntario para desafiar la segregación en la educación superior y solicitó entrar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mississippi. Lo rechazaron por un tecnicismo, pero su disposición a arriesgarse como lo amenazaran y lo acosaran por la justicia racial llamó la atención de los líderes nacionales de la NAACP. Pronto lo nombrarían primer secretario de campo de la organización en Mississippi. El puesto lo catapultó a lo que su mujer Marley describiría como número 1 en la lista de personas de Mississippi a las que asesinar. Evers llamó atención a nivel nacional por organizar manifestaciones y boicots y por conseguir asesoría legal para James Meredith, un hombre negro cuyo intento de matricularse en la Universidad de Mississippi en 1962 fue recibido con disturbios y resistencia estatal. Mississippi albergaba el Citizens Council, un grupo supremacista blanco dedicado a conservar la segregación en las escuelas del estado, y sus miembros intimidaron, acosaron, amenazaron e incluso intentaron asesinar a Evers. Su familia también recibió amenazas. En mayo de 1963, su casa fue atacada con bombas incendiarias y salvada por su mujer, que extinguió el fuego con una manguera. Marley y Medgar Evers enseñaron a sus hijos qué tenían que hacer si oían disparos, gatear hasta el baño y esconderse en la bañera. Llegó hasta el día, en la 2332 de Margaret Walker Alexander Drive, Jackson, Mississippi, después de la medianoche del 12 de junio de 1963, lo esperaba su mujer Marley Baisley y sus 3 hijos, Darrell Keniara, Rina Denise y James Van Dyke, ninguno mayor de 12 años. Medgar estacionó su auto, bajó, los niños gritaron «¡Llegó papá!» y sobre el eco de esas voces sonó un disparo. La bala atravesó la espalda y el corazón de Evers. Antes de desplomarse alcanzó a caminar 3 metros. Marley y unos vecinos lo llevaron al hospital local. Le negaron la entrada, solo para blancos. Su mujer desesperada explicó quién era Medgar, veterano de guerra y activista y líder de la lucha por los derechos civiles de los negros. Lo admitieron a regañadientes. Murió 50 minutos después. La bala fatal partió de un rifle Enfield 1917 y no hubo dudas acerca de su dueño y asesino, Byron de la Beckwith, supremacista blanco, miembro del Consejo de Ciudadanos segregacionista a ultranza y algo más tarde de Ku Klux Klan. Impulsado por el odio y seguro de su absoluta impunidad, no le encargó el crimen a un sicario, un matón a sueldo. Esperó a Medgar oculto detrás de unos árboles a 30 metros y cumplió lo que para él y su banda eran una misión sagrada. No solo se oponían al voto de los negros, también a su integración en las escuelas de blancos, y al uso de los baños, transportes y otros lugares públicos, donde la canallesca palabra color definía claramente la discriminación como política del sur norteamericano. El asesinato de Evers desató protestas generalizadas. Kennedy recibió a la vida Marley en la Casa Blanca y su hermano Robert F. Kennedy, entonces fiscal general de Estados Unidos, asistió al entierro militar de Evers en el Cementerio Nacional de Arlington. La furia por el asesinato de Evers impulsó la marcha en Washington en agosto de 1963 y su muerte se considera un acontecimiento crucial en el movimiento de los derechos civiles. El 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson, que había asumido el cargo tras el asesinato de Kennedy, promulgó la Ley de los Derechos Civiles.
En la actualidad, un buque de munición en el Aeropuerto Internacional de Jackson, Mississippi, llevan el nombre de Evers y su casa se ha convertido en un monumento nacional. No era de esperarse que Nina, tras ser una gran luchadora hacia los derechos civiles, hiciera una canción ante la situación de esa época. La raza negra era destinada a hacer lo que los blancos decían. Esto hizo que se combatiera tras aquellos tratos y a hablar sobre el cambio, un cambio que hasta la fecha se sigue luchando, no solo tras el pensamiento hacia los negros, tenemos también hacia la mujer, que aunque hemos cambiado nuestros ideales, aún así seguimos manteniendo ciertos rasgos que no han cambiado para un desarrollo humano. Esta canción no solo fue una vuelta a lo que somos, sino a lo que hay que cambiar. El asesinato de Evers desencadenó presión por la justicia racial a nivel nacional, pero su asesino no sería condenado hasta 30 años después y 3 juicios después, aunque el FBI rastreó al dueño de un rifle de francotirador que habían dejado en la casa de Evers hasta Byron de la Beckwith, miembro del Citizens Council. Los 2 primeros juicios se vieron corrompidos por la selección sesgada del jurado y las mentiras de los testigos. Ambos acabaron con un jurado en desacuerdo y un juicio nulo. En 1989 aparecieron pruebas de que una agencia estatal secreta llamada Mississippi Sovereignty Commission, fundada con el fin de obstaculizar la labor de los activistas por los derechos civiles, había ayudado a la defensa de Beckwith a descartar a miembros del jurado que podrían simpatizar con la causa de los derechos civiles. Se ordenó un nuevo juicio y en 1994 el asesino de Medgar Evers fue sentenciado a cadena perpetua. Falleció en 2001. En 2014, Marley, que se había convertido en una destacada activista y en protectora del legado de su marido asesinado, describió su viaje desde la amargura a la esperanza. No creo que se lleguen a borrar del todo los sentimientos negativos de odio y prejuicios y racismo. Forma parte de la composición humana, declaró en la entrevista. Medgar dijo varias veces en sus discursos y sin duda durante su último año de vida, esta es la tierra donde nací. Creo lo que es posible para el estado de Mississippi. Creo que será uno de los mejores lugares donde vivir en Estados Unidos cuando hayamos resuelto el problema del racismo. En 2019, Mississippi Goddam fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso para preservarse en el Registro Nacional de Grabación por considerarse cultural, histórica y estéticamente significativa, pues la canción es uno de los archivos más importantes en la historia de la música. Nos remite a tiempos de la humanidad más oscuros, llenos de prejuicios que, por desgracia, terminaron con la vida de muchos inocentes, y para nuestro horror, aunque en menor medida, persisten. Por lo tanto, temas así van a ser útiles, tal como ahora, para tener presentes los problemas que siguen existiendo y hay que solucionar.